Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy vamos a hablar de industria, de tecnología, de logros tecnológicos nacionales que a veces no se difunden lo suficiente. Uruguay acaba de ser testigo de un hecho muy inusual. La metalúrgica uruguaya CIR construyó una torre de destilación de petróleo de 60 metros de altura, 350 toneladas de peso, es algo gigante, que está destinada a una refinería petrolífera en la República Argentina. Es una pieza de metalmecánica monumental, no solo por su tamaño y por sus requerimientos tecnológicos, sino también por todo el operativo logístico que implicó producirla, trasladarla hasta el puerto, embarcarla rumbo a su destino final. Fue todo un espectáculo industrial, algunos informativos estuvieron reportando al respecto, pero hoy queremos ir más allá, queremos conocer las implicancias que requirió que se pudiera ejecutar una pieza de estas características en nuestro país y varias cosas más pensando en el futuro. Vamos a ver más acerca de este caso. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, un placer y muchas gracias por la invitación. Rodrigo es el ingeniero Rodrigo del Campo. Él es el gerente general de CIR, Industria y Energía, y queremos conversar con él para que nos cuente todo este hito para la empresa, para el sector metalúrgico uruguayo e incluso para la proyección de nuestro país en la región. Rodrigo, gracias por el ratito con nosotros. Es un gusto para mí. Contame un poco acerca de cuál es la historia y la trayectoria, primero, de CIR en el Uruguay. Quiero situar a la empresa. Bueno, es una historia larga, esa es la realidad. Es una historia que comienza por allá por el año 1932, con el ingeniero Rafael Mucio Fournier, que fue el fundador de la empresa, que además casualmente le pone a la empresa el nombre CIR, que va muy bien con lo que hoy, 93 años después, sigue haciendo la empresa, que significa construcción, industria y representaciones. Ajá. En aquel entonces, CIR empezó como un taller metalúrgico. En aquel entonces, por aquellos años, años de posguerra, había bastante faltante, digamos, de equipamiento, sobre todo en Europa, y comienza ahí tímidamente con la fabricación, digamos, y procesamiento del metal. Eso después fue evolucionando a lo largo del tiempo y la empresa hoy, 93 años después, tiene muchos puntos de vinculación con su origen, pero también otras ramificaciones que son, yo diría, nuevas o novedosas. Hoy, básicamente, la empresa está organizada en 3 divisiones. La división de transporte y equipos, que básicamente se dedica a lo que es la venta y la postventa de equipamiento para el transporte de pasajeros, para el transporte de carga, para lo que es maquinaria de construcción y maquinaria orientada al rubro forestal, donde básicamente representa a la firma Volvo de Suecia y a la firma Randon de Brasil, yo diría como sus principales representadas, además de otra cantidad de marcas. Y ahí básicamente lo que hacemos es la venta a nuestros clientes de ese tipo de productos y después el servicio de todo ese equipamiento, donde tenemos ahí hoy en el país ya muchas sucursales a lo largo y ancho. Una gran vocación de servicio para atender, digamos, ese sector que es muy intensivo, ¿no? Y principalmente en lo que tiene que ver con la parte forestal, donde el país ha tenido un desarrollo en las últimas décadas impresionante y que, bueno, demanda realmente de servicios en ese sentido
muy intensivos. Después, por otra parte, tenemos la división Circalefacción, donde se brindan soluciones para lo que es la parte residencial, comercial y también industrial de acondicionamiento térmico. Ok. Ahí básicamente se representa una cantidad de marcas y de productos orientados justamente a poder dar soluciones en ese sentido, desde calderas, radiadores, accesorios, últimamente con mucha proyección en lo que es todo el tema de bombas de calor, por su eficiencia energética y por digamos, ser una tecnología más limpia, calderas de quema de pellet, quema de biomasa, en fin, cantidad de opciones para poder brindar soluciones en lo que es el acondicionamiento térmico residencial y comercial. Y después, finalmente, la división en la cual a mí me toca participar más activamente, que es la de industria y energía, donde ahí básicamente tenemos el taller de fabricación metalúrgica, que es un taller de prácticamente 30.000 metros cuadrados cubiertos, en un predio de más de 5 hectáreas, que no tiene básicamente precedente, digamos, en el país, no tiene comparación. Gran actividad también de montaje mecánico, es decir, muchos de los trabajos que nosotros comenzamos a fabricar en el taller después terminan en lo que es la casa del cliente, con los servicios de montaje y de mantenimiento, y un área abocada a la ingeniería con un énfasis muy particular en lo que es la quema de la biomasa. La quema de la biomasa para la producción de vapor y para la producción de energía eléctrica. Así que, como verás, Raúl, es bastante amplio el espectro de actividades que tiene hoy la empresa, que todas tienen ese origen común y que todas de alguna manera tienen su punto de contacto con eso. Muchas de las actividades que hoy hacemos quizás eran actividades que en su momento tenían que ver mucho con la fabricación y que después, por razones de competitividad, se pasó a la representación. Es decir, son sectores que no se abandonaron, sino que se transformaron, de cosas que nosotros de pronto hacíamos en el pasado y que dejamos de hacer y comenzamos a representar o a brindar los servicios de una manera distinta. Tú sabes que por mi generación, teníamos visualizada a CIR tal vez más como una empresa de importación y representación que de producción y fabricación. O sea, tú me estás diciendo que la empresa tuvo un vuelco en determinado momento histórico a pasar a darle fuerza al área de representación, habiéndose iniciado en el mundo de la producción, pero hay un reverdecer, porque el caso que nos ocupa hoy es tremendamente significativo. Ustedes evidentemente ya vienen produciendo muchísimo a nivel metalmecánico, con un taller descomunal como el que tienen, pero ¿cómo llegó a CIR la idea de meterse a este proyecto? ¿Es una licitación internacional? ¿Compitieron contra otros? Contame cómo fue este caso en particular. Bueno, bien, sí, efectivamente es un pedido de precios internacional. Nosotros no habíamos trabajado para esta compañía, pero sí teníamos nosotros una proyección comercial bastante intensa en Argentina y en la región, porque claramente nosotros, al estar situados en Uruguay, tenemos que tener, digamos, como una política comercial activa, ¿no? Si no, es raro que nos vengan a buscar. Hay muchas opciones en la región. Argentina propiamente, digamos, es una potencia en todo lo que tiene que ver con la industria del petróleo y del gas. Por lo tanto, nos exige a nosotros salir a buscar los proyectos, salir a buscar los clientes. Y es así que nos habíamos presentado con este cliente tiempo atrás, mostrando un poco cuáles eran nuestras capacidades, mostrando cuáles eran nuestros antecedentes y solicitándoles que, por favor, nos invitaran a participar en sus procesos competitivos de compras de bienes. Tal es así que, bueno, en determinado momento y después de algunos procesos, nos llega este proceso. Honestamente, nosotros lo vimos muy lejano en sus inicios porque pensamos que era muy difícil comenzar con un proyecto de esas características o que nos dieran la confianza para comenzar con un proyecto de esas características.
Pero lo cierto es que fue avanzando, que fuimos teniendo intercambios, que fuimos teniendo idas y vueltas, este, técnicos, comerciales, legales, y en determinado momento, después de un proceso que llevó, yo diría que unos cuantos meses, logramos obtener el contrato. Esto fue por allá por febrero del año 23. Es un gesto significativo. Digo, me imagino, me pongo en los zapatos de quienes toman la decisión de parte de la empresa petrolera argentina. Están contratando una pieza que es significativa en el proceso de trabajo de la refinería, a una empresa que en principio no tenía el historial de haber producido piezas de esas características. No ha de ser sencilla la posición de esos tomadores de decisión, ¿no? Imaginamos que no. Es cierto que nosotros sí teníamos antecedentes, pero de otra escala, ¿no? Es decir, nosotros acá habíamos trabajado y trabajamos muy activamente para ANCAP, que es uno de nuestros principales clientes, y es una empresa con la que hemos hecho muchísima escuela en todo lo que es el sector del petróleo y de gas, porque, bueno, es de alguna manera la empresa aquí en el país, pero no teníamos antecedentes en un proyecto de estas características, que además de todo, como bien decías tú, Raúl, tenía todo el desafío logístico después de que se concretara lo que era la fabricación. Entonces, no eran pocos los problemas, así que bueno, me imagino que quienes tomaron la decisión lo habrán analizado muy bien y bueno, habrán también tenido un gesto de confianza interesante. Sin lugar a dudas. Ahora te quiero preguntar, la escala de esta pieza en particular, eh, para la industria petrolífera, ¿es una pieza que, aunque nos asombre, está dentro de los rangos habituales o es una pieza singular? Bueno, es una buena pregunta. Para nuestro mercado, sin lugar a dudas, es singular. Es decir, acá, por ejemplo, para lo que es la refinería de ANCAP, es una pieza totalmente sobredimensionada. Para lo que es la industria en Argentina, es una pieza, yo no diría estándar tampoco, pero es una pieza de las que se pueden encontrar. No son muchas tampoco, ¿no? Digamos que son acotados, pero hay refinerías de esa escala que, por supuesto, tienen equipos de esas características y también más grandes. Me gustaría que le cuentes, sobre todo pensando en quienes nos están escuchando, porque los que nos están viendo a través de YouTube, vamos a estar nosotros presentando imágenes y videos que les cuentan visualmente cómo es el objeto del que estamos hablando, pero te pido que pongas en palabras, para los que nos escuchan, ¿qué es esta torre? ¿Por qué es tan atípica? ¿Para qué se usa en la industria petrolera? La torre de destilación básicamente es un equipo que tiene una sección circular, es construido en acero, en aceros sí especiales y particulares, porque tiene que, por un lado, soportar esfuerzos mecánicos, pero por otro lado, soportar las condiciones de operación de lo que es la industria del petróleo y de gas, que es básicamente temperatura y una química muchas veces altamente corrosiva. Con lo cual, el equipo en sí mismo es un equipo complejo desde el punto de vista de materiales que lo componen. Es una torre, como tú decías, que en este caso tiene 60 metros de altura y algo más de 5 metros de diámetro, es decir, que es una pieza muy esbelta, que trabaja en posición vertical, que tiene internamente una cantidad de, yo diría, equipamientos y accesorios que lo que hacen es lograr separar el petróleo o el crudo, digamos, en los distintos componentes que después consumimos y vemos en las estaciones de servicio y eventualmente también en las góndolas. Desde lo que pueden ser las fracciones más livianas, que son los gases, que salen por la parte superior del equipo, que después, por ejemplo, consumimos, como el gas de garrafa, que es una mezcla de gases, pasando por la nafta, el querosén, el gasoil y después otro tipo de fracciones más pesadas. Así que es un equipo clave en el proceso de refinación, que lo que hace es separar el crudo en todos sus distintos componentes. Repito, es fabricado en aceros muy especiales, muy costosos, no se producen en la región, son aceros que se producen
en algunas acerías en el mundo, en particular en Estados Unidos, en Europa y en Asia, y que tiene una tecnología de internos muy específica para poder separar y hacer condensar las distintas fracciones que tiene el petróleo. Entonces este gigantesco cilindro que en las imágenes lo hemos visto siempre horizontal, porque lo hemos visto produciéndose o rodando hacia el puerto o siendo embarcado, pero en horizontal, en su punto de montaje se va a verticalizar, va paradicto. Correcto, se va a verticalizar, el equipo tiene una cantidad de conexiones, algo así, yo no recuerdo exactamente, pero si no son 100, es más o menos 100 conexiones, de entre las que se encuentran conexiones grandes, llamadas paso de hombre, para poder acceder al interior del equipo, poder hacer mantenimientos, poder cambiar piezas y demás, pasando por conexiones por donde sale propiamente los distintos componentes que hoy mencionaba, conexiones de instrumentación para ver cómo es la operación, para entender en cada punto cómo es la presión, cómo es la temperatura, tener los registros adecuados y demás. Así que a lo largo o a la altura, a las distintas alturas va teniendo todas estas conexiones y exteriormente el equipo lleva, que eso no se veía lógicamente en el transporte porque fue por separado, una cantidad de plataformas y escaleras que permiten ir accediendo a los distintos niveles que tiene la torre. Algo así como 31 niveles de escaleras y plataformas. Claro, todo elementos modulares que cuando se ponen en el lugar se le van fijando todo alrededor para que el equipo de trabajo pueda subir y bajar junto a las distintas, a los pisos, digamos, de la estructura. Exactamente, tal cual lo decís, Raúl, son piezas, digamos, que se van ensamblando, son piezas abulonadas que se van de alguna manera colocando en el exterior de los equipos para permitir el correcto acceso y el pasaje de todas las cañerías, ¿no? Porque este equipo después va conectado a todo el resto de la planta con innumerable cantidad de cañerías. Y una particularidad que me gustaría contarte es que este equipo originalmente fue concebido en dos partes. El cliente nos solicitó que el equipo fuera en dos partes porque por razones de montaje no podían ellos montar el equipo en una única pieza. Ajá. Es decir, tenían una zona desde la que podían acceder y posicionar las grúas que no le permitía levantar la carga completa y necesitaban hacer este montaje en dos piezas. Eso en el tiempo fue evolucionando y, digamos, el cliente finalmente logró conseguir un contratista que podía proveer una grúa de las características adecuadas para que la pieza fuera en una única, es decir, fuera terminada. Con lo cual el proyecto a mitad de camino cambió y pasó de ser de dos piezas a ser una y además empezó a crecer en tamaño porque se dieron, digamos, algunos agregados y algunos requisitos posteriores solicitados por el cliente que hicieron que el equipo creciera, con lo cual cada vez más el volumen y el peso del equipo nos iba desafiando en todos los sentidos, desde lo que era la fabricación y también la logística, porque el equipo se iba complejizando. Claro. No es lo mismo mover de dos piezas de 30 metros de largo que una pieza de 60 por una ciudad como Montevideo. Ahora vamos a ir al tema de la logística de transporte. Antes de eso quiero preguntarte, la ingeniería, el proyecto, el dimensionamiento de las piezas, ¿todo eso les vino dado o parte de ello lo desarrollaron aquí en Uruguay? El cliente lo que proporciona normalmente es una ingeniería básica, donde yo diría que en grandes términos o en grandes líneas las dimensiones del equipo y la especificación de ciertos materiales están dados. Después a nosotros nos toca hacer todo lo que es la ingeniería de detalle, que es ir en profundidad a desarrollar la ingeniería punto a punto para, bueno, por supuesto, calcular los espesores de los materiales que son necesarios, calcular cada una de las soldaduras, hacer todos los análisis de resistencia, estudiar el equipo en todos los escenarios de operación, porque el equipo puede estar funcionando lleno, con presión, puede estar funcionando en condiciones de vacío, puede estar funcionando con viento, puede estar funcionando sin viento. Es decir, hay
cantidad de escenarios de combinaciones, de cargas y demás que se tienen que simular para estar seguro de que el equipo está siendo dimensionado por la peor condición. Eso se desarrolló aquí en conjunto también con una empresa argentina que nos dio mucho soporte en la etapa de ingeniería, que tiene muy buen conocimiento de nuestro cliente. Qué bueno. Y ustedes entonces ahora han adquirido además un know-how que empieza a ser ya específico para el tema petrolero, con las exigencias que el mercado argentino puede llegar a tener. Me imagino también ese puente intelectual con la empresa de ingeniería argentina es algo que nutre también al equipo de trabajo nacional. O sea que no solo quedan aprendizajes para la empresa, sino también para todo el equipo de trabajo involucrado. Ni que hablar, y además quedan los puentes tendidos para poder colaborar en otro tipo de trabajos, porque yo creo que en esto y en el mundo que nos toca, la colaboración entre empresas es fundamental. Es decir, el mundo se va complejizando y poder desarrollar todo de punta a punta es complejo. Y hay que poner foco muchas veces en lo que uno sabe y apoyarse en donde uno puede estar falto de conocimiento o falto de práctica, ¿no? Así que yo creo que acá quedaron muy buenos lazos tendidos en todo sentido. Mencionaste que los materiales no se producen en la región, hay que traerlos de otros lugares. Ustedes en particular para este proyecto, ¿de dónde importaron vuestros materiales? ¿Qué materiales tuvieron que traer? Bueno, en este caso yo diría que el 95% de los materiales vinieron de Europa, en particular muchos materiales de Austria y de Alemania. Esto yo hoy te decía, Raúl, es un material especial porque es un material que es acero, pero en su exterior, digamos, es acero de carbono para dar resistencia mecánica, es decir, es la parte de músculo, digamos, y en el interior son componentes aliados que tienen mucha mejor performance en temperatura y en corrosión. Ajá. Entonces, todo el material hacerlo de esa aleación sería costosísimo y quizás sería muy difícil tener la resistencia mecánica adecuada. Entonces, se desarrollan estos materiales que se fabrican por dos procesos. Uno puede ser por laminación, se laminan juntos los materiales por presión, o por explosión. Y se logra básicamente como tener un sándwich de material donde es mayoritariamente acero al carbono para resistencia mecánica y una aleación, o en este caso eran dos aleaciones, para tener mejor resistencia química y de temperatura. ¿Herramientas para este proyecto fue necesario contratar, maquinarias especiales? No sé si se compran, si se alquilan, o si ustedes ya tenían todo lo que se necesitaba. Por suerte teníamos mucho, pero tuvimos que incorporar también maquinaria. Acá yo diría que la logística dentro del taller era un tema muy preocupante por el volumen y por el peso. Las piezas al principio, cuando uno parte de chapa y empieza a procesar esa chapa, es decir, a rolarla y a soldarla, hasta cierto punto la puede mover con los equipos habituales, con los puentes grúa y demás, pero cuando empieza el proceso de ensamblaje, ya ahí los volúmenes empiezan a aumentar, los pesos aumentan y ya hay que ingeniárselas de otra manera. Ya los puentes grúa no dan, las grúas móviles tampoco, y ya hay que recurrir a equipos de movimiento tipo gatos, ¿no? Que permiten verticalizar y mover la carga. Y bueno, muchas veces hay que hacer estas cosas en secuencia. Es decir, cada movimiento de estos a veces lleva varios días por todas las implicancias que tiene. Lo que sí incorporamos fue equipos de soldadura muy específicos, de un proceso que se conoce como arco sumergido, que es un proceso que permite tener altas tasas de deposición, es decir, permite soldar espesores muy gruesos. Ajá. Que de manera manual, digamos, con lo que uno típicamente ve como los electrodos, llevaría mucho trabajo. Bueno, el arco sumergido es un proceso mecanizado que permite mucha productividad y baja tasa de fallos. Y a su vez también incorporamos una cantidad de giradores que básicamente son, para imaginarlo, son como bastidores que tienen ruedas que lo que permiten es, cuando el equipo está en posición horizontal, hacerlo girar. Claro, sobre sí mismo.
Sobre sí mismo, exactamente, sobre su eje. Para irnos mostrando las distintas caras e irles pudiendo hacer los distintos trabajos que van siendo requeridos. Me imagino que además todo esto que se va ejecutando a medida que se construye este gigantesco artefacto tiene que ir siendo comprobado para que las soldaduras quedaron bien, que no hay fisuras, que no hay fallas. Esto va a tener que atravesar estándares internacionales muy complejos. ¿Cómo se trabaja? ¿Hay como escáneres? ¿Cómo hacen para detectar lo que está pasando a nivel profundo en los metales? Bueno, muy, muy interesante la pregunta. Efectivamente, el equipo el cliente nos pidió que fuera certificado bajo código ASME. El código ASME es básicamente de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Uh-huh. Nosotros estamos certificados para producir equipos bajo esta norma desde el año 1999 y lo hemos mantenido de manera ininterrumpida, tanto para equipos de presión, como es este caso, como para generadores de vapor. Ahí interviene, digamos, una agencia de inspección durante todo el proceso que valida desde los cálculos de ingeniería hasta los materiales, los certificados de los materiales, los consumibles que se usan de soldadura, los procedimientos de soldadura, la calificación de los soldadores y pasando, por ejemplo, por lo que tú comentabas de la sanidad de cada una de las soldaduras que se hacen. Este equipo particularmente pedía que todas las soldaduras fueran radiografiadas, es decir, el 100% de las soldaduras tenían que ser radiografiadas o también por técnica de gammagrafía, ¿no? Es decir, puede ser rayos o puede ser la técnica de gamma. ¿Qué son herramientas portátiles que se van, digamos, frotando contra las soldaduras y el aparato te va diciendo si está bien, si quedó consistente? ¿Cómo funciona eso? Bueno, no, en el caso de los rayos X, básicamente es como un tubo emisor de rayos donde se colocan, de un lado se coloca el tubo, del otro lado se colocan las placas, y se hacen los disparos correspondientes, como si fuesen las placas, digamos, que le hacen a las personas, ¿no? Sí, sí. Para después, bueno, analizar las placas en laboratorio, es decir, revelarlas e informarlas, mirarlas e informarlas para ver si la soldadura es sana. En placas que tienen además 30 centímetros de longitud, imagínense en el desarrollo de todo este equipo, las cantidades de cientos y cientos de placas, ¿no? Entonces, por favor, son miles de horas dedicadas a la verificación. Sí, que además hay que coordinarlo muy bien porque cuando se sacan placas no se puede estar trabajando por el tema de las irradiaciones, ¿no? Entonces hay que coordinar muy bien el plaqueado del equipo con el trabajo. Nosotros usamos la técnica de rayos y la técnica de gamma, que la técnica de gamma es una pastilla de un material radiactivo, radiante, que permite, bueno, justamente cumplir lo mismo que hacen los rayos, pero bueno, a través de la gammagrafía. ¿Cuántos meses en total ha requerido la producción de esta pieza desde que les dieron la luz verde y les dijeron arrancamos, esto va en 2 piezas? Y después les dirían, va de una pieza sola, pero ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, como te comentaba, el contrato se firmó por allá por febrero del año 23. Nosotros tuvimos unos 10 meses de desarrollo de ingeniería y compra de materiales. El proceso de compra de materiales fue un proceso bastante intensivo que demandó muchísimo trabajo del equipo de compras, al igual que el proceso de ingeniería, que además, lógicamente, no terminó a los 10 meses, ¿no? Es decir, el proceso de ingeniería tiene como un corte ahí donde comienza la fabricación, pero después convive y va en paralelo con la fabricación hasta el final. Sobre todo, además, porque se van haciendo modificaciones, cambios y una cantidad de cosas que requieren nuevas verificaciones. Y después el proceso de fabricación llevó, yo diría, unos 18 meses aproximadamente. ¿Y eso para los estándares internacionales de producción de este tipo de piezas es un buen tiempo? ¿Ustedes se quedaron contentos con ese numerito? Es un buen tiempo, sí, es un tiempo razonable para el proyecto. Incluso el equipo nosotros lo disponibilizamos antes para el cliente, se terminó transportando recientemente, pero estuvo pronto en nuestro taller tiempo antes, así que yo creo que cumplimos con muy buenos tiempos. Por supuesto se pueden mejorar, pero son tiempos adecuados para este nivel de proyectos. Te propongo que hagamos una pequeñísima pausa y en la segunda parte quiero que nos focalicemos sobre el operativo de llegar con esa pieza al puerto de Montevideo. ¿Te parece? ¿Cómo no? Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta.
Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta. Hoy estamos conversando con el ingeniero Rodrigo del Campo, que es el gerente general de CIR en su división de Industria y Energía, industria metalmecánica uruguaya, de ingeniería tremendamente importante. Ha venido haciendo maravillas, pero hace unas semanas atrás tuvo uno de los hitos más grandes de su historia como empresa, produciendo una pieza descomunal para la industria petrolífera argentina y también para el Uruguay. Es la primera vez que en Uruguay logramos sacar adelante un proyecto de ingeniería de estas características. En la primera parte estuvimos conversando acerca de lo que fue producir la pieza. Rodrigo, vuelvo a ti. Hay un momento en el cual suenan los violines en la interna de la empresa, el objeto está pronto, pero está en el galpón gigantesco de vuestra planta. ¿A dónde tenía que ir a enviarse? Bueno, el equipo tenía que llegar a la zona de Campana. Así que, bueno, tenía un transporte multimodal previsto desde el primer momento, una parte en transporte terrestre, otra parte de transporte fluvial y luego otro transporte terrestre. Y eso implica que entonces una pieza de 60 metros de largo, 350 toneladas de peso, iba a tener que salir de vuestro galpón y primero llegar al puerto de Montevideo. Contame, esas piezas para transportar, esas especies de chatas con ruedas sobre la cual montaron el objeto, ¿ya existen o las produjeron para este caso ustedes? Bueno, una aclaración muy importante porque estrictamente el transporte, desde el punto de vista contractual, no nos correspondía a nosotros. A ver. Nuestra responsabilidad inicial iba por la fabricación del bien y la puesta sobre camión. Ok. El cliente decidió licitar después por separado lo que era el transporte y el montaje del equipo en la planta. Así que estrictamente esto corresponde a otra empresa. De hecho lo ganó, si no estoy mal informado, un consorcio argentino de 2 empresas que a su vez contrató aquí a una empresa muy conocida, que es el Grupo Fernández, para hacer el transporte desde nuestra planta hasta el puerto de Montevideo. De todas maneras, si bien desde el punto de vista contractual no nos cabía esa responsabilidad, estábamos en un contrato donde de alguna manera nuestra responsabilidad terminaba con la nacionalización del equipo, la nacionalización en Argentina, con lo cual, si bien el transporte estrictamente no lo teníamos que ejecutar nosotros, nuestra responsabilidad iba a terminar cuando el bien estuviese nacionalizado. Y no solo eso, Rodrigo, era vuestro bebé, hace 18 meses que lo están cultivando y van a estar junto a él hasta que llegara a destino, me imagino. Exactamente, exactamente. Así que bueno, y además con esta empresa uruguaya tenemos un historial de trabajo muy importante, así que hemos ya movido muchísimas cargas, ellos han movido muchísimas cargas de nuestro taller, nos conocemos muy bien, es un transportista al que le tenemos muchísima confianza y con el que trabajamos de una manera muy coordinada. Esto comenzó primero con los estudios de ruta para entender, bueno, esto tiene que ir al puerto de Montevideo, muy bien. ¿Por qué rutas puede ir? Y ese estudio también se suele encargar a una empresa local de aquí, una empresa muy importante que es CSI Ingenieros, que ellos suelen resolver muy bien este tipo de aspectos. Es decir, bueno, hay que llevar esta carga del punto A al punto B. ¿Qué opciones hay? Bueno, la realidad es que este equipo, una vez que ya no era en 2 partes, sino que era un único equipo, y que además empezó a crecer en volumen y en peso, porque el cliente, en la medida que vio que el equipo podía ser montado en una única pieza, vio que en ese sentido había un gran beneficio, con lo cual todo lo que se pudiera colocar y montar de antemano en proceso de fabricación era bienvenido, porque iba a evitar una etapa de montaje posterior. Así que el cliente en ese sentido forzó mucho la máquina hasta donde podía. Y nosotros de alguna manera, bueno, íbamos aceptando esos encargos y tratando de que el equipo llegara de la mejor forma a su destino. Lo cierto es que el proceso de estudio de ruta llevó bastante estudio. La realidad es que no había muchas rutas.
porque se empezaron a descartar varias opciones de cómo podía ir el equipo por distintos motivos, ¿no? Porque esto, obviamente, equipos de este volumen y peso tienen incidencia sobre los pavimentos, sobre los cordones, rotondas, radio de giro, cartelerías, semáforos, puentes. Es decir, Vegetación, me imagino, árboles. exactamente. Es decir, hay una cantidad de aspectos a resolver, a salvar, y algunos que no se pueden salvar. Entonces, en definitiva, esto terminó teniendo esencialmente una única ruta, que implicaba, por ejemplo, sí, la poda de cientos de árboles, la modificación de algunas rotondas para poder hacer los giros, ir digamos, en mano cambiada, contramano en algunos sectores. Por supuesto, todo esto con una enorme custodia y una enorme coordinación de la Intendencia de Montevideo y del Ministerio de Transporte, que son quienes otorgan los permisos para poder circular en una determinada hora y a partir de una determinada hora y de un determinado lugar, y siguiendo un protocolo muy estricto, ¿no? Y todo lo que se rompió, ustedes atrás arreglándolo, además a costo de ustedes. Bueno, exactamente. Esta empresa que te comentaba, que fue contratada para ese propósito, tenía que hacer primero las obras de modificación y después las obras, por supuesto, de reparación para subsanar cualquier eventual daño que pudiera producirse digamos, en la infraestructura pública o privada. Claro, además estamos hablando de un caso particular, una pieza singular que se construía por primera vez en el país con destino a su exportación. Un país que, evidentemente, nosotros no tenemos una ruta o un viaducto que comunique una región de industrias metalmecánicas con un puerto, que ya esté previsto todo esto. Teníamos que cruzar barrios. Y la situación en muchos casos generó imágenes muy pintorescas. Y me imagino que algunas anécdotas cómicas también. ¿Te viene alguna a la cabeza? Bueno, la verdad que yo diría que fue un momento de bastante adrenalina, porque esto estaba programado para comenzar en las 0 horas de la madrugada de un sábado. Ese era el momento en el cual se iniciaba el traslado y salía desde nuestra planta. Por supuesto, yo ese momento no me lo quería perder, así que fui a la planta algunas horas antes y bueno, ver en ese momento lo que era todo el despliegue te daba la pauta de que sí, de que estabas ante algo importante. Es decir, yo no me acuerdo, no sé el detalle, pero cantidad de motos de la Intendencia de la parte de tránsito, más de 20. Claro. Que iban acompañando la carga, que iban haciendo los cortes que se debían hacer más adelante, recomponiendo el tránsito atrás, personal de UTE cortando líneas o levantando cables, remoción de cartelería, semáforos que quedaban fuera de funcionamiento por algunas horas. En fin, yo diría que hay bastantes anécdotas, quizás la que más estrés nos originó fue la pesada que había que hacer de la carga previo a pasar por el puente, digamos, cuando uno circula por Boulevard Artigas hacia los accesos, llega un momento que, pasando Uruguayana y yendo como hacia Capurro, la ruta levanta y por debajo pasa las vías ferroviarias del tren que hoy lleva carga para la planta de UPM. De acuerdo a lo que nos había informado el Ministerio, ese puente iba a estar, digamos, estresado de una manera importante con esa carga, porque en algún determinado momento todas las ruedas del transporte iban a estar sobre el puente y iban a estar haciendo la descarga total. Estamos hablando de que el transporte tenía algo así como 30 ejes, cada eje con unas 8 ruedas aproximadamente, ¿no? Más o menos 240 cubiertas, como para tener una referencia. Bueno, el Ministerio, si bien se habían hecho los pesajes en varias oportunidades en la planta previo a la salida, nos solicitó le solicitó a la empresa encargada del transporte que se hiciera un último pesaje previo a transitar por el puente. Eso sucedió el sábado, pasado el mediodía, y bueno, después de que se confirmó
el peso eje por eje de cada uno de todo el transporte y se vio que la carga era adecuada, se permitió pasar por ese puente, que fue en definitiva el puente que estaba con mayor estrés desde el punto de vista estructural y que de alguna manera generaba mayor tensión, incluso para el ministerio, por supuesto, pero para la intendencia, porque meses atrás había habido un accidente también en otro puente con una carga que salía del puerto de Montevideo hacia el interior y que de alguna manera había inhabilitado la vía de vuelta, digamos, cuando uno viene de los accesos ahora hacia Montevideo, la que permitía circular por Boulevard Artigas. Ujú. Solamente quedaba el tránsito por la Rambla Portuaria. Entonces, si a su vez nosotros llegábamos a generar, digamos, algún inconveniente adicional, el tránsito iba a quedar en una condición muy desfavorable hasta que las situaciones pudieran subsanarse. Así que ese punto yo diría que fue el de mayor estrés durante el traslado. Cuando sucedió el transporte, yo, siguiéndolo a través de transmisión televisiva, vi algunos testimonios de vecinos que realmente me hicieron reír muchísimo. La interpretación que algunas de las señoras y señores que lo iban viendo pasar hacían era realmente hilarante y muy, muy querible, tremendamente uruguayo. Y les quería preguntar algo relativo a mirar el futuro. Me imagino que esto para ustedes en la empresa es tal vez un puntapié inicial. Me imagino que es algo que ilusiona mucho. También pregunto, ¿la empresa quedó muy satisfecha con lo que recibió? ¿Es lo que esperaba? ¿Hubo felicitaciones? Contame eso. Nosotros quedamos muy conformes con este contrato. La verdad es que tuvimos un excelente trato con el cliente y, por supuesto, los desafíos fueron innumerables, pero el desarrollo del proyecto fue muy positivo. Es decir, transitó por buenas aguas y bueno, literalmente llegamos a buen puerto. Así que nosotros realmente quedamos muy conformes. El proyecto era muy desafiante y claramente nos da un antecedente para proyectarnos en la región que, bueno, ya sienta la base de discusión para otro tipo de proyectos. Es decir, uno ahora cuando se presenta a un cliente va con cierto tipo de antecedentes que lo posicionan de manera, yo diría, de empresa muy seria. Distinto es decir, yo puedo hacerlo a yo lo hice. Totalmente, totalmente. Digamos, el antecedente cambia las reglas de juego. Y nosotros, como repasábamos un poco antes, estamos en un país pequeño, con una economía doméstica bastante reducida, 3 millones y poco de habitantes, con una demografía que no crece, con lo cual necesitamos claramente de poder penetrar la industria de la región. Aquí en Uruguay, lamentablemente, la industria es escasa y necesitamos clientes en el exterior, así que estos proyectos realmente nos dan esos pergaminos como para poder ir a buscarlos. ¿Hubo satisfacción del cliente? Sí, el cliente quedó conforme, tuvimos un trato y una cercanía con ellos que creo que valoraron mucho. Nosotros estábamos en permanente contacto, ellos eran recibidos en nuestro taller, de hecho tenían un inspector prácticamente permanente que los tenía informado de todo lo que pasaba. Siempre trabajamos a libro muy abierto, contando los problemas que surgían, contando los inconvenientes y viendo cómo podíamos resolverlo. Y eso creo que fue valorado de buena forma, es decir, trabajar de puertas abiertas y no encerrarse y decir, bueno, este contrato ahora es mío, yo te voy a avisar cuándo podés venir, cuándo podés intervenir, qué podés ver y qué no podés ver. Y con la escala que tiene Argentina actualmente en cuanto a petróleo y gas, es probable que si el cliente quedó satisfecho pueda llegar a reiterar, ¿no? Porque son estructuras gigantescas y hay yacimientos y hay una perspectiva de futuro muy alentadora, entonces parece que podría ser una línea importante para el mediano plazo. Ahora, te pregunto, si miráramos hacia el futuro, ¿hay cosas que tenemos que prepararnos? Por ejemplo, este operativo complejo de transporte, ¿habría alguna manera de simplificarlo a futuro? ¿Prever cosas para que no todo requiera un desmonte ocasional, puntual?
Es una buena pregunta y yo diría que es difícil que eso suceda. Hoy tenemos una infraestructura que ya está dada y quizás pensar en algo de ese estilo implicaría cambiar infraestructura o cambiar directamente la locación de una fábrica, por ejemplo, Ajá. para tener una mayor cercanía al puerto o pensar en infraestructuras que permitan un acceso más directo. Eso yo lo veo difícil. Vemos que incluso dentro de Montevideo el tránsito en los últimos años se ha complejizado mucho y bueno, se habla de mucho de proyectos, ¿no? De por dónde deberían ir las iniciativas del transporte de pasajeros para que el sistema no colapse en los próximos años, donde viene ingresando mucho vehículo nuevo año tras año. En este tipo de cargas es difícil pensarlo, por lo menos en la zona más metropolitana. Fuera de ello, bueno, el Uruguay está todo por hacerse, así que ahí sí me parece que hay oportunidades y posibilidades de prever infraestructuras que permitan logísticas eficientes. Voy a ir por un momento a lo emotivo. Eh, el equipo de trabajo, me imagino, tiene una cotidianeidad. Van sacando adelante la producción, después van poniendo sobre ruedas a este objeto y empieza a rodar. ¿Hubo momentos de cierta emoción para vos, para otros miembros del equipo, para gente de la empresa? Sí, pero la emoción se reservó un poco hacia el final. Lo cierto es que en esto muchas veces hay cierta emoción en el momento de uno es adjudicatario del contrato y eso enseguida termina y pasa a los nervios, ¿no? Porque la primera pregunta que uno se hace cuando la adjudican es ¿dónde me equivoqué? ¿En qué le erré? Claro, que quedé barato, bueno, con lo cual digamos que la alegría dura muy poco en ese momento. Y después, a lo largo del proyecto, yo diría que ahí prima mucho lo técnico y lo profesional y uno está como muy concentrado en los problemas que van surgiendo día a día y en los desafíos que tiene que cubrir y las emociones llegan un poco al final. Como hablábamos hoy, Raúl, yo te diría que me terminé dando cuenta de esto en el momento que vi todo ese operativo el viernes a la noche, previo a la madrugada del sábado, donde era un infierno el despliegue y la cantidad de vecinos que ya habían visto que el equipo empezaba a asomar, con lo cual sabían que iba a haber un transporte muy importante, empezaron a aparecer los videos de TikTok y demás. Entonces, ahí empezó a aflorar la emoción de estar con un equipo de estas características. Te diría que hasta antes de eso primaba mucho lo técnico y la preocupación día a día de resolver los problemas que iban surgiendo. Qué maravilla. Rodrigo, qué importante esto para Uruguay, ¿no? Me imagino que esto además capacita a todos los niveles, al equipo de ingeniería, a los soldadores, a todo el equipo metalmecánico de la empresa, más toda la logística de transporte, ilusiona. La verdad que nos hizo muy felices ver que se había llegado a puerto con este encargo y me alegra que me digas que el cliente además quedó conforme y que las puertas siguen abiertas. Importante para Uruguay, ¿verdad? Sin duda, yo creo que es importante para Uruguay, es importante, digamos, cómo es visto externamente, pero además a la interna, ¿no? Es decir, por todo esto que se habla muchas veces de la soberanía energética o, digamos, temas vinculados a eso, claramente se necesitan industrias de este tipo, ¿no? Es decir, porque nosotros no podemos depender plenamente de lo que se pueda elaborar afuera. Digo, mañana hay un problema con la refinería y nosotros tenemos que estar en condiciones de poder atender esos problemas. De industrias que normalmente no están parando, sino que tienen una producción continua y que, bueno, hay que poder tener las capacidades para atenderlas. Y eso es importante. Y me parece que a veces esas cosas se ven cuando se pierden, ¿no? Es decir, cuando uno las deja de tener, se empieza a dar cuenta de decir, bueno, esta capacidad ya no la tenemos más y qué expuestos que podemos quedar. Entonces, yo pienso que es importante, por esos dos motivos que te decía. Internamente, por esos temas de, no sé si bien llamado soberanía, ¿no? Pero poder
atender los problemas que el país necesita que se atiendan, y para el exterior, para poder posicionarse bien y posicionar a Uruguay como un país serio que puede producir cosas. Y con lo difícil que nos resulta además industrializar nuestro propio territorio y desarrollar proyectos de escala, tener puertas abiertas para poder mover a toda la industria metalmecánica, eléctrica y todas las industrias aparejadas para producir piezas que se exportan, es una ventana que siempre estará abierta, y eso es muy positivo. Sin duda, sin duda. Rodrigo, ¿cómo es la composición de edades de ustedes en CIR? Bueno, es una empresa que tiene una bajísima rotación. Realmente en lo que es la parte de industria de energía, yo hace 21 años que estoy en la empresa, pero hay personas que me superan ampliamente, que ya llevan 30 o más. Operarios que, bueno, prácticamente se iniciaron allá en la planta y hoy siguen, y hay personas que han cumplido 40 años en la empresa. Así que es una empresa que en general, yo diría que la mayor parte de su gente tiene varios años, y el promedio, digamos, de años en la empresa es altísimo para lo que es el mercado. Para muchas de esas personas, este proyecto en particular debe haber sido un broche de oro en sus carreras, ¿no? Sin duda, sin duda. El mismo viernes, las horas previas ahí, bueno, ni que hablar que estábamos quienes hoy seguimos trabajando en la empresa, pero también se arrimó mucha gente de muchos años, que todavía seguía en contacto, hoy ya disfrutando del tiempo libre y de la jubilación, a ver un poco el equipo, porque todavía conservan muchísimo cariño por la empresa, que es un emblema ahí en el barrio, ¿no? Sin lugar a duda es un punto importante, mucha gente ha pasado por ahí, y bueno, y ese día se nuclearon ahí afuera varias personas muy orgullosas. A muchas pude saludarlas, a otras no, y realmente, ¿no?, se les veía en la cara, en los ojos, una alegría inmensa de que se haya logrado eso, a pesar de que ellos ya no están en la empresa, pues las sienten como propia, tienen un gran cariño, y eso también para nosotros es una gran alegría que la gente, bueno, haya tenido una larga vida profesional en la empresa y guarde el mejor de los recuerdos. Claro que sí. Rodrigo, te quiero agradecer mucho el rato que nos dedicaste hoy a contarnos todo esto que ustedes vivieron en los últimos meses, a felicitarlos y desearles que sea el primero de muchos de proyectos de este tipo. Raúl, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio. Yo siempre digo que cuando me preguntan de qué trabajo o en qué estoy, siempre cuento, es una industria poco glamorosa, porque no se sabe mucho lo que hacemos, ¿no? Muchas veces trabajamos no para el cliente final, para el público, sino que trabajamos para empresas, y estamos en un rubro donde, bueno, muchas veces las noticias no salen tanto a la luz. Así que te agradezco muchísimo este espacio, el haberle podido dar difusión a esto, y para mí fue un placer poder conversar contigo. Amigas, amigos, el ingeniero Rodrigo del Campo, el gerente general de CIR, Industria y Energía, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta, dejándonos un sabor muy agradable en cuanto a lo que se viene haciendo y lo que se puede llegar a hacer aquí en nuestro querido Uruguay. Por hoy vamos hasta acá. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.